Bienvenidos a todos a la clase de cálculo 2. Hoy día veremos derivadas parciales de funciones compuestas. Si z es igual a x a la n por f de y sobre x cuadrado, donde n pertenece al conjunto de los números reales positivos y f es una función diferenciable arbitraria. Aquí no es f por, es f de y sobre x al cuadrado. Por eso dice donde f es una función diferenciable arbitraria. Verifique que esta ecuación, solución. Lo primero que vamos a realizar es un cambio de variable. T es igual a y sobre x al cuadrado. Obteniendo así z igual x a la n por f de t, donde t es igual y sobre x al cuadrado. La derivada parcial de z con respecto a x y es una constante. Esto va a ser igual. Como podemos observar, acá tenemos una función de x, acá otra función de x. La función f de t depende de t y a su vez t depende de x y y. Recordemos que la derivada de u por b es igual. Derivo el primer factor por el segundo factor sin derivar, más derivo el segundo factor por el primer factor sin derivar, siendo u y b funciones diferenciables. La derivada parcial del primer factor con respecto a x es igual a baja la n por x elevado a la n menos 1 por el segundo factor sin derivar, más la derivada parcial del segundo factor con respecto a x por el primer factor sin derivar. Ahora vamos a determinar la derivada parcial de f con respecto a x a través de la regla de la cadena. La función f de t depende de la variable t y t depende de x e y. Estas ramas representan las derivadas, pudiendo ser derivadas ordinarias o derivadas parciales. Si solo hay una rama, eso quiere decir que es una derivada ordinaria. Si hay dos ramas, eso quiere decir que son derivadas parciales. En este caso tenemos la derivada de la función f con respecto a t. Y por acá tenemos la derivada parcial de t con respecto a x. La derivada parcial de t con respecto a y. La derivada parcial de z con respecto a x es igual n por x elevado a la n menos 1 por la función f de t más. Ahora sí vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada parcial de f con respecto a x es el camino que llega a x. En este caso es derivada de la función f con respecto a t por la derivada parcial de la función t con respecto a x. Y este factor x a la n lo copiamos tal como está. Derivada parcial de z con respecto a x es igual a n por x elevado a la n menos 1 por la función f de t más la derivada de la función f con respecto a t lo dejamos indicado porque es una función diferenciable arbitraria. No sabemos cuál es esa función. Por la derivada parcial de t con respecto a x, antes de calcular esta derivada podemos escribirla de otra manera. X al cuadrado que está en el denominador se puede escribir en el numerador como x elevado a la menos 2 por teoría de exponentes. Derivada parcial de t con respecto a x y es una constante. Entonces copiamos la constante que es y derivamos parcialmente x elevado a la menos 2 con respecto a x. Sería la derivada de x a la n, baja la n
por x elevado a la n menos 1. Menos 1 menos 2 es menos 3. Y este factor de acá lo copiamos. Simplificando su mínima expresión, obtenemos derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual, baja la n por x elevado a la n menos 1 por la función f de t. Más por menos es menos, el 2 lo colocamos adelante y por acá tenemos el producto de dos potencias de igual base. Se copia la misma base y en el exponente tenemos n menos 3. Este factor de y lo copiamos y este factor también lo copiamos. Derivada de la función con respecto a t. Derivada parcial de z con respecto a y, x es una constante. Tenemos la derivada de una constante por una función. Copiamos la constante que es x a la n y derivamos parcialmente la función f con respecto a y. Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena para calcular la derivada parcial de la función con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y es igual x a la n por la derivada parcial de la función con respecto a y. Esa derivada es el camino que llega a y. Derivada de la función con respecto a t por la derivada parcial de t con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y es igual x elevado a la n. La derivada de la función con respecto a t lo dejamos indicado porque es una función diferenciable arbitraria. La derivada parcial de t con respecto a y, x es una constante. En este caso la constante es 1 sobre x al cuadrado. Copiamos la constante y derivamos parcialmente y con respecto a y, que es igual a 1. Podemos simplificar a su mínima expresión. Derivada parcial de la función con respecto a y es igual. Tenemos el cociente de dos potencias de igual base, se copia la misma base que es x y se restan los exponentes n menos 2 por la derivada de la función con respecto a t. Al sustituir derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y en la ecuación, obtenemos, paréntesis significa multiplicación, n por x elevado a n por la f de t menos 2 veces x elevado a la n menos 2 por y por la derivada de la función con respecto a t más y esto es igual a n por z. Este término menos este término es igual a 0, obteniendo n por x a la n por la función f de t. Y eso tiene que ser igual a n por z. Como z es igual a x a la n por la función f de t, entonces f de t es igual a z sobre x a la n. X a la n que está multiplicando en el segundo miembro pasa al primer miembro a dividir. Sustituyendo el valor de f de t, z sobre x a la n. Y esto tiene que ser igual a n por z. Este factor con este factor se cancelan y obtenemos n por z es igual a n por z. Y listo. Comenten si les gustó el video, qué les pareció. Y si no les gustó también coméntenlo y denle un dislike. Les dejo otro ejercicio para que ustedes puedan practicar. Comenten su respuesta
en la parte inferior de este video o en el grupo de Facebook Inge Claros. Que les vaya muy bien.